Con el permiso del pueblo de México, compañeros y compañeras legisladoras, igual Tlantoli Yemique, Osentin Yegomique, igual Miguel Mijiste, Nexagual Manes Puestequi. Cuando muere una lengua, muchas ya han muerto y muchas pueden morir. Espejos que siempre quebramos, sombras que ya no sonarán, para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Poema, fragmento de mi maestro Miguel León Portilla en la Universidad Nacional. México se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias. A esto se le llama su masa fónica. En nuestro país existen 69 lenguas, de las cuales 68 son originarias y el español además. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 2, establece que las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano. Así, las lenguas no solo son un instrumento de comunicación, también lo son de identidad, tradiciones y cultura. Desgraciadamente, estas lenguas originarias se han olvidado poco a poco. Un factor de ellos es la globalización. El presente dictamen tiene por objeto establecer y hacer justicia a las comunidades indígenas de nuestro país al reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como lenguas nacionales al español y a las lenguas indígenas. Tenemos que en nuestro país las 68 lenguas, entre ellas náhuatl, maya, tzetzal, mixteco, tzotzil y zapoteco, abarcan el 63% del total de hablantes de lenguas indígenas. Estas constituyen el patrimonio cultural de la nación y asimismo se establece la obligatoriedad del Estado para que se promueva su estudio, difusión y desarrollo. Queda una vez más demostrado, por primera vez en la historia de México, que el gobierno federal se preocupa por aquellos pueblos olvidados para los cuales en administraciones pasadas no se les escuchó. Esos gobiernos fueron sinvergüenzas, puesto que no destinaron solamente engañaban con la obra pública, con ayudas alimentarias a estos pueblos indígenas. Los humillaban y hacían creerles que eran más que ellos, que eran diferentes. Pero escúchenlo muy bien, eso se acabó. Llegó la cuarta transformación y no voy a hablar de lo que he leído. Para mí es sublime escuchar a mis pacientes decir Nixcocoa Nica, Tatasi, Totonic, Kimashkilikuchun. Es algo realmente sublime convivir con ellos. Uno de los principales objetivos que tiene la presente reforma es erradicar la discriminación que por tantos ha vivido años y ha sufrido nuestros pueblos originarios. O bien, ellos han tenido problemas a veces legales y otras veces también cuando padecen alguna enfermedad o accidente, porque es muy difícil que haya médicos que los entiendan. Existen términos y jurídicos para los cuales existe un gran problema en la vía de comunicación, por lo cual se promueve una política lingüística multilingüe. Las lenguas indígenas estarán a la par del español. Nuestros hermanos indígenas podrán tener la seguridad de hablar sin el miedo de sufrir una agresión, burla o desprecio en las calles de las grandes ciudades de nuestro país. Como bien lo dice mi maestro Miguel León Portilla, el que habla de unión tendrá que unir las diferencias. Si no atendemos esas diferencias, entonces simplemente la unión no existe. Durante la mayor parte de la historia de México, los pueblos indígenas han sido despojados de sus recursos materiales y culturales, algunas veces por medio de la violencia, intimidación y otras veces por el engaño. De tal forma que 40 años de una cultura neoliberal ha despojado e inconscientemente, parece, a nuestros pueblos originarios, cuando en realidad es de todos, absolutamente todos. Todos tenemos sangre indígena, raíces indígenas, solo que algunos no los aceptan. ¡Vivan los pueblos indígenas
de México y de América. ¡Vivan nuestras culturas y tradiciones! ¡Vivan los indígenas! ¡Viva México! El signo lingüístico mejor escrito, con mayor significante y significado en estos siglos, en estas fronteras, es México. México, creo en ti. Unidad nacional, todo el poder al pueblo.